Buenas tardes, mi nombre es Brian Esteban Bernal, soy estudiante de la Universidad UNAD. Hoy voy a hacer una presentación, unos puntos de una presentación que es el que corresponde a la materia de contratación pública y privada. Esto de la fase 5, que se llama diferencias y similitudes entre contratación pública y privada. Esos son los participantes de ese trabajo. Entonces, mi nombre, quien les habla, Esteban Bernal Álvarez, Jessica Campos, Edna Yolanda y Liliana Patricia. Somos del grupo número 80. Nuestro tutor responsable es Wilson Orlando Sánchez. Información de la universidad y el área al que corresponde la materia. Entonces, la introducción, rápidamente la leemos. Dice: Mediante el estudio teórico práctico de todas las unidades presentadas en el curso fase 5, que es diferencias y similitudes entre contrato público y privado, se da a conocer y comprender la conceptualización y la clasificación de los diferentes tipos de contratos privados en Colombia, según la normativa vigente. Su principales cualidades y las diferencias que existen entre la contratación pública y privada, tomando como referencia la aplicación y la ejecución de los ámbitos formales entre partes que aceptan las obligaciones estipuladas y el impacto del incumplimiento de alguna de ellas. Entonces, procedemos con los puntos que se van a mencionar en el trabajo, que son los diferentes temas, ¿sí? Que es el número 1 y el número 2 corresponden a mí, que son las diferencias entre el contrato público y el privado, las partes del contrato público y privado. Ya el punto que le corresponde a mis compañeros son 3, 4, 5 y 6, que es principios del contrato público y privado, tipos de clasificación del contrato público y privado, responsabilidades por el incumplimiento del contrato público y privado, y la sexta y última, la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Entonces, el punto número 1, las diferencias entre el contrato público y privado. El contrato público es un poco más complejo, ¿sí? Y el contrato privado es un poco más sencillo. Y esto es muy fácil saber por qué. Es muy sencillo, pues. Por obvias razones van a exigir un poco más el contrato público, porque quien está sosteniendo la empresa es el mismo gobierno, es el mismo Estado, o sea, somos nosotros, o sea que van a pedir un poco más de información, y los contratos vienen siendo más complejos, en muchos sentidos. En la contratación privada, pues simplemente el inversionista voy a ser yo, o puede ser un civil cualquiera, ¿sí? Alguien independiente. Entonces, yo me encargo, aunque tengo que cumplir algunas leyes y algunos papeleos con el Estado, ¿sí? Los contratos van a ser un poco más sencillos, en el tema de que se exige menos. Entonces, el requisito principal para el contrato público es estar en el RUT. Es muy importante. En el 2, su principal requisito es una propuesta destacable, o sea, tener una propuesta destacable, algo importante, ¿sí? Algo que llame la atención. Entonces, a eso se refiere. Como les venía diciendo, en el contrato público, pues los inversionistas son el Estado. En el contrato privado, pues los inversionistas puede ser un civil, cualquiera, que tenga el dinero para poder hacer esto. El número 4, mediante este contrato se busca beneficiar socialmente a las personas. Bueno, en los dos contratos se busca beneficiar a las personas, ¿sí? Pero el enfoque del público es más, ¿sí? Beneficiar a las personas, ¿sí? Pues es creado principalmente para eso. En el contrato privado no es necesario que se convoque a una licitación pública.
bueno, esto no tiene nada que ver con lo que les estaba diciendo, pero mediante este contrato se busca, pues, o sea, la contratación pública, se busca beneficiar a las personas. Como les dije, en el contrato privado, pues también se busca beneficiar a las personas, pero no es el principal objetivo. Entonces, en la contratación privada no es necesario que se convoque a una licitación pública. Bien, pues al ser privado, no se tiene que hacer una licitación, ¿sí? Pública, simplemente es privada. Continuamos con el punto número 2. ¿Qué partes del contrato público? Entonces, contratante, contratista e interventor. Sencillo. El contratante es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata. En este caso, es el Estado. El contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Entonces el contratista, digamos, yo tengo una empresa, yo soy un contratista, ¿sí? Entonces yo proveo el servicio, ¿sí? Yo voy y digo, hey, yo recojo basuras, tengo una empresa de recoger basuras, ¿sí? Yo les presto ese servicio. El Estado me paga a mí por hacer eso. Y el interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con toda legalidad y transparencia. Los interventores son como, por ejemplo, la Secretaría de Salud es un interventor, la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de... Casi todas las secretarías son interventoras, porque ellas están vigilando constantemente de que se esté realizando bien el trabajo del contratista. Y le rinde cuentas al contratante, al Estado. La parte 2. Vamos, aquí. Entonces, ¿cómo se...? Bueno, las partes, más específicamente, son el título, el cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexo. Es muy básico, perdón, es muy básico, pues casi todos los contratos se hacen de la misma manera. Y agradezco mucho su atención y ya continuará mi compañera con la exposición del punto 3. Principios de la contratación pública. Entonces, se encuentra regida por los principios establecidos en la Ley 80 de 1993. Uno de los principales principios es la publicidad o transparencia, principio de la economía, de responsabilidad, de igualdad, de moralidad, de eficacia, de celeridad, de imparcialidad, de buena fe, de contradicción, de legalidad, de planeación y de selección objetiva. Principios de la contratación privada. Entonces, algunos de los principios que aplican en forma general a todos los contratos y otros específicos de cada forma contractual sin perjuicio de los principios generales de derecho aplicable a los contratos. Uno de los principales principios es el de autonomía y voluntad, el de autonomía de la voluntad, principio de obligatoriedad, principio de relatividad del contrato, diferencia entre lucro cesante y daño emergente, principio de la causa concreta, principio de consensualismo, principio de sociabilidad, de inalterabilidad y principio de eficacia. Entonces, tipos y clasificación de contrato. Entonces vamos a empezar con los contratos públicos. Dentro de los contratos públicos no solamente encontramos las licitaciones, sino que muchos más, ¿no? Entonces vamos a empezar con la licitación pública, que de acuerdo a la Ley 80 de 1993 es un procedimiento mediante el cual una entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que haya igualdad de oportunidades. Entonces, es cuando las entidades públicas o los entes públicos hacen pues la convocatoria
para que las personas naturales o jurídicas inscritas en el RUP, Registro Único de Proponente, ante la Cámara de Comercio de la región o de la localidad donde estén, cumpliendo con los requisitos que dicha entidad estipule, pues haga la postulación a la licitación, cumpliendo con el requisito de, ya sea de experiencia, ya sea de objeto social y de capacidad financiera. En cuantía mínima, otro tipo de contrato de la contratación pública es de cuantía mínima, que es la modalidad más rápida y sencilla para escoger el contratista de la adquisición de bienes, obras y servicios que su valor no exceda al 10% de la menor cuantía. Contratación directa es un mecanismo de selección mediante el cual el contratista opera en los supuestos enunciados enumerados en el artículo 4, en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007. Otro tipo de modalidad de la contratación pública es el concurso de méritos, que el concurso de méritos pues es digamos una de las más comunes a las que muchas personas hemos tenido la oportunidad de aplicar. Ciertas entidades hacen públicas ciertas vacantes, entonces las personas que tengamos a cabalidad o cumplamos a cabalidad los requisitos, ya sean de experiencia laboral o experiencia relacionada, el tipo de escolaridad, entre otras, pues podemos aplicar a este tipo de concursos de méritos mediante el cual se hace un proceso de selección y se escoge a la persona más idónea y calificada para el puesto que está postulándose a trabajar con el Estado. Selección abreviada. La selección abreviada, según la ley 1150 del 2007, se adelantará en casos en las que las características del objeto a contratar o las circunstancias de la contratación o cuantía o institución del bien, obra o servicio permitan un proceso simplificado, garantizando siempre la selección objetiva del contratista. Etapas de la contratación. Entonces, entre esas encontramos la etapa contractual, la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, en la etapa precontractual es donde inicia el estudio previo, donde se tienen en cuenta los requisitos antes de, pues, de hacer la adjudicación del proceso de contratación. En la contractual, es donde ya se inician los trámites formales, ya sea con la persona natural o jurídica, o pues que tenga la capacidad para ejecutar dicho contrato. La postcontractual, esta inicia con la terminación del contrato una vez se haya realizado la liquidación del mismo. Seguimos. La responsabilidad es por incumplimiento al contrato público. Entonces, en esta etapa podemos encontrar que dentro del incumplimiento contractual en los contratos puede ser porque la parte pide declarar el incumplimiento de demostrar la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. Una entidad pública no puede alegar incumplimiento de contrato o una omisión suya por la que el contrato no se puede ejecutar correctamente. El incumplimiento debe ser grave, serio, determinando, trascendente y con gran significado de objeto contractual. Otra es que ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. Poder sancionatorio. Entonces, las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato o liquidar unilateralmente un contrato si éste incurrió en incumplimientos que pudieran realizar la ejecución. Cuando el contratista no cumple con las obligaciones a cargo sin tener una justificación acreditable por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, en donde se debe afectar directamente la ejecución del contrato de manera que no pueda llevar a cabo su paralización. Y la última, el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales en caso de que no pueda reclamar, en este caso no puede reclamar la indemnización de perjuicio ni la cláusula penal.
Responsabilidad contractual. Entonces, el Estado por infracción a la ley o al contrato se requiere acreditar, primero, el incumplimiento del deber o obligación contractual, bien ya sea porque no se ejecutó o se ejecutó de manera parcial o defectuosa o de manera tardía. Otra de las cláusulas podría ser que el incumplimiento produjo daño o lesión en el patrimonio de la parte por la que se exige responsabilidad y obviamente responsabilidad pues, del caso. Y la C, que existe un anexo de causalidad entre daño e incumplimiento. La 6, explicar la aplicación de principios de igualdad e interés general y particular. Entonces, en este principio la finalidad es otorgar igualdad entre todos los participantes sin tener ningún tipo de preferencia, respetando siempre los derechos del particular, permitiendo que participen en un proceso de selección, el cual tiene en donde tengan oportunidades ante el oferente existente. Es un mecanismo, procedimiento por el cual la administración pueda implantar cláusulas discriminatorias en los procesos de selección o de ganancia de los interesados o participantes. Entonces, es un principio en el que pretende que haya igualdad de oportunidad para todos, donde no se beneficie, donde no haya beneficio particular, como se ve en muchas entidades, sino que el debido proceso sea aplicado de igual manera a todas las personas que estén participando. Interés general. Entonces, el interés general, según el Estatuto General de Contratación, artículo 5, número 5, artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el eje de representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de un acto administrativo motivado. De esta conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la resolución de apertura debe estar procedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en la cual se analice la conveniencia y la oportunidad del contrato o su adecuación a los planes de inversión, adquisición o compras, presupuestos y ley apropiaciones según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado de los demás diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad. Interés general sobre el particular. Se refiere al interés general o colectivo social de los cuales predominan los intereses de la sociedad y este objetivo del que todos los particulares obtengan beneficio en los que premie la igualdad. Entonces, las conclusiones o lo que podemos concluir referente a esta sustentación fue que abordamos todos los temas anteriormente mencionados, todo lo que tiene que ver con la contratación pública, con la contratación privada, qué es, cómo se lleva a cabo, cuáles son las partes, cuáles son los tipos de contratos, cuáles son las etapas de dicha contratación, la normatividad vigente, y todo lo referente, lo que podemos apropiarnos de los diferentes temas, y en esta última fase pues las diferencias y similitudes de la contratación pública y privada teniendo en cuenta la normatividad vigente. Para eso hacemos la sustentación, ya que los demás compañeros pues no pudieron estar presentes, pero que de igual manera tuvieron mucho que ver al aporte a este trabajo final. Agradecemos de su atención y esperamos que sea de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.